Uf, qué cantidad de texto. Uy, uy, uy. Qué textaco. Vamos a armarnos de valor y vamos a leer esto. Este de blog te explica. Pero tres anuncios me pone. Hay que pagar la sub. Funcionamiento del nuevo sistema de mercacercados que llega con la actualización de la 1.92 de WoW, así como las intenciones del equipo, incluso para el futuro del proyecto. Un lindo art. Vamos a modas rebaño. Pronto serán 15 años que Wakfu salió en versión 1.0. Y a eso aún hay que añadir. Es un montón de tiempo. Hay que añadir varios años de desarrollo previo. El proyecto ha cambiado mucho, así como su comunidad. La actualización 1.92. Los mercacercados son para nosotros un primer paso de regreso a las promesas iniciales del proyecto. El primer paso es un auténtico reto, el camino está lleno de obstáculos diversos y variados, aunque nos tropecemos, no por eso vamos a dejar caer. Queremos desarrollar mediante interacciones, ¿puede ser? Impulsar y mejorar estudiando las expectativas de la comunidad, por eso los comentarios son fundamentales. Sobre todo lo que hacen constructivo y respetuosamente. Lo que haces constructivo y respetuoso, claro. O sea, básicamente leen más lo que uno hace con respeto que lo que viene un boludo a decir. ¿Por qué lanzas putos? ¿Viste? Entonces, lo siguen, ¿no? Te dan bola, flaco. Tras esta actualización somos conscientes de que aún quedará mucho trabajo por hacer. No nos faltan las ideas para mejorar el sistema de la ecología, la forma de recolectar recursos, de interactuar con el mundo y sus criaturas. Estamos convencidos de que podemos aportar algo realmente genial a Wakfu. Por cierto, nuevo sticker que usaron en la página oficial de Wakfu. Presentación. A ver, el mercacercado es un nuevo espacio personal disponible para los jugadores. Está vinculado a la cuenta y al servidor. Ok. Cualquier personaje de un mismo servidor que acceda a él desde la misma cuenta encontrará el mismo contenido. Los mercacercados pueden recibir recursos, decoraciones, cercas, edificios, así como criaturas del mundo. Al crear las criaturas y satisfacer sus necesidades, se obtienen recompensas. Las criaturas tienen una vida limitada. Al cabo de un tiempo se mueren. ¡Ah! Ah, o sea que no importa lo que hagas, se mueren igual. Ah, mirá. Ok, está bien. Entonces yo tengo un pío y un tofu. Y el pío y el tofu corten un mes. Wipean y tengo que ir a buscar otro. Qué triste. Qué triste, amigo. O sea, voy a tener ahí a Alfonsín. Y Alfonsín en un par de semanas va a wipear. Paso para arriba. Ya está. Mercalugar, mercacercado, sectores. Un mercalugar es un bioma. El mercalugar se compone de varios sectores. Dentro de los sectores puedes construir lo que quieras. Barreras, edificios, decoraciones. Conjunto de barreras bien cerrado genera un mercacercado. En ese cercado se puede poner una criatura. Algunos edificios tienen un efecto todo el sector. Otros solo tienen efecto en el cercado en que estén presentes. Por ejemplo, un pesebre debe ponerse dentro del cercado para que el jalató pueda comer de él. No poder acceder a un pesebre que está afuera. Un radiador, en cambio, calentará todo el sector. Permitirá que los Shellrocks prosperen aunque estén en un cercado distinto del mismo sector. Ok. Así se va a ver. Nosotros entramos por acá. Estos son los sectores, bastante amplios, la verdad. Van a ser 3 o 4. Vea otro acá antes. Creo que no van a ser 4, van a ser 3 al final. Claro. Estos son diferentes cercados. Puedes tener 3, 4 cercados en un mismo sector. Arriba una representación gráfica. Ajá. Un cercado no es válido si no está compuesto íntegramente por barreras puertas. Es imposible colocar una criatura en él. Ok. En cuanto a los recursos, se pueden plantar libremente en todo el mercalugar. Las reglas de plantación y cosecha son las mismas que en el mercasaco. Sin embargo, plantar demasiados recursos en un sector donde haya criaturas y recintos podría resultar perjudicial para ellas. A las criaturas les gusta un entorno despejado y estético, no los montones de divi de los granjeros.
Reglas básicas. El sistema del mercasecado está disponible para todo el mundo a partir del nivel 20. Ah, malditos van a tener que subir de nivel. Una misión introductoria. Da acceso al mercalugar Esmeralda. El mercalugar Esmeralda creo que es tipo... una apariencia, ¿no? Se supone. Solo el mercalugar Esmeralda estará accesible en la actualización 1.92. Ah, solo vamos a tener uno. Ok. Las reglas de plantación de recursos en el mercalugar son las mismas que en la gema del jardín del mercasaco. Se accede al mercalugar mediante el mercasaco o desde el mundo mediante el atajo Alt-H. Criaturas. Para obtener una criatura primero hay que obtener una relicama de un archimonstruo. El archimonstruo Jalató puede dar la relicama Jalató. El archimonstruo Tofu puede dar la relicama Tofu, etc. Entonces, tenemos que matar archimonstruos para obtener las relicamas. Y para obtener esa criatura. Supongo que... Pío, Miau Miau, Jalató, Larvas, Tofu... Y... ¿Y qué es esto? El Chaffer, los esqueletos. ¿Qué carajo es esto? No. Arácnidos. Ah, mirá vos. No caía, boludo. Una relicama se puede utilizar para aprender una criatura aleatoria de la familia correspondiente. Es imposible saber por adelantado qué criatura se obtendrá. ¿Cómo? Una relicama se puede utilizar para aprender una criatura aleatoria de la familia correspondiente. ¡No, boludo! Va a ser corto un gacha. No, ¿te imaginas? Se van a tradear. Se van a tradear, ¿te imaginas? Ahí cae, viste, entrando. Yo tengo la relicama del tofu. Boludo, por favor, dámela. Yo tengo la de Jalató, toma. ¿Viste? Es como las cartitas, ¿viste? La del Yu-Gi-Oh! Y todo eso. Los Pokémons. Te voy a cambiar mis Pokémons. Por favor, boludo, no consigo el Miau Miau. Toma, dámelo. Te doy 5 Jalató, 5 relicamas de Jalató. Dame el Miau Miau. 17 variaciones de comportamiento de los distintos miembros de una familia. Un Jalatín será inmaduro y jugador. Juguetón. Paso. Un jefe de guerra será agresivo y protector. Algunos caracteres pueden ser aleatorios en nacimiento y otros están ligados a la especie de la criatura. Por cierto, el tamaño de una criatura varía ligeramente para ayudarte a distinguir entre dos criaturas de la misma especie. En cualquier caso, las criaturas de una misma familia otorgan las mismas recompensas. O sea, yo puedo obtener una jalalinea, un jalatín pequeño o un jalatín normal o un jefe de guerra. Van a tener diferentes estados, pero lo mismo. Claro, Zeropay, eso mismo. Ahí en comunidad, ahí en comercio. Cambio jalatín de guerra por larva, la verde, ¿cómo se llama? La larva verde. Ok. Comprender las personalidades de tus criaturas es esencial para ocuparte bien de ellas y obtener las mejores recompensas posibles. En la actualización 1.92 están disponibles las siguientes familias de criaturas: Miau Miau, Jalató, Tofu, Larva, Pío, Abragnos. Ok. Chicos, yo con la mano en el corazón, a Ankama y a todos, voy a decir algo que creo que a nadie le va a gustar, pero ¿quién en su sano juicio va a querer un Abragno en su mercado cercado? Amigos, es horrible. ¿Quién quiere un Abragno? O sea, que te toque un Abragno de pet es lo peor, ¿o no? La Aracna, bueno, ahí tenés razón. Ahí tenés razón, la Aracna es bonita. Pero yo quiero todos los otros. Yo quiero un Miau Miau, quiero los Jalatós. Jalató de guerra está muy facha para tenerlo. Creo que lo que menos me gustaría sería... me gustaría más que nada Pío, Tofu, Jalató y Miau Miau. Larva no me interesa mucho y Abragnos tampoco. No más. Inventario de criaturas. Una vez en el mercalugar puedes consultar tus criaturas mediante un botón especial en el HUD, el inventario de criaturas. Las criaturas en reserva se han aprendido mediante una relicama. ¿Relicalma o relicalma? Creo que lo leí mal yo. Relicalma. Perdón. Desde el inventario se pueden darle nombre, liberarlas. Bueno, bien, nombre. Más te valía poder ponerle nombre, si no sería absurdo. Es una acción irreversible para deshacerse de ellas. Cuidado, no le van a poner Pepito y después le quieran poner Florencio porque... Ponerlas en un cercado. Cuando una criatura está en reserva se bloquea su progreso. Deja de envejecer. Ah, mirá.
de dar recompensas y de cambiar de humor. Cuando se vuelve a colocar en un cercado, retoma su progreso. Las criaturas colocadas en un cercado se pueden mandar a la reserva en cualquier momento mediante esta interfaz. Tras aproximadamente 2 días de ausencia, sin que el jugador haya ido al mercalugar, las criaturas se devuelven a la reserva para evitar que sufran demasiado por las ausencias imprevistas. Me parece bien. Me parece bien porque hay gente que a veces se olvida, cuelga, ¿viste? Y el Tamagotchi se va a morir. Entonces, me parece bien. Están evitando que la gente se olvide por exámenes o cualquier cosa de trabajo. Genki. Liafar Eltis Pronomus Socio. Pronomus Genki es de habla hispana. Liafar creo que es portuguesa. Eltis inglesa. Cronomus es portugués. Y bueno, y socio es developer. Pero socio es developer. No es community manager. Pero bueno, ahí están. ¿Quién es el Aliafar? Le hicieron uno grandote. Sí, claro, las criaturas puestas en un cercado siguen evolucionando. Incluso si el jugador no está en el mercalugar. Un jugador puede estar desconectado haciendo una mazmorra, presumiendo en los mercadillos el paso del tiempo para evolucionar a la criatura siguiendo unos ciclos. ¿Ciclo? No, un ciclo dura unas 24 horas. IRL, o del juego. Buena pregunta. Al final del ciclo, la criatura come, bebe, descansa si lo necesita, dependiendo de las acciones que realizan el ganadero y el entorno de una criatura. Dicha criatura tendrá cierto nivel de felicidad. Esta última influye en la cantidad y calidad de recompensas obtenidas. Al final del ciclo, el jugador recibe recompensas por parte de la criatura directamente en el cofre que está a la entrada del mercalugar. ¿Ok? ¿O cuáles? Recompensas. O sea, obtenemos recompensas porque ellos sean felices. ¿Qué tipo de recompensa? O sea, si estos bichitos dan esquirlas o polvos, toca cuidarlos o no. Si vos me decís que el bichito da recompensas con las que yo puedo jugarme, o sea, jugar mejor no, pero evolucionar mi set, poder hacer contenido como esquirlas o polvos, que no me parece mal, creo yo. Lo veo bastante Gucci, la verdad. Ahora, si me va a dar set o partes de Astrup o recursos, bueno, recursos puede ser, porque lo puedo hacer polvos. Cada criatura posee una lista de comportamientos. La mayoría es común a las diferentes criaturas. Los comportamientos de la criatura se eligen aleatoriamente entre los comportamientos cuyo criterio esté validando. Comer si aún no ha comido, beber si aún no ha bebido, jugar con esta criatura, pasearse, no hacer nada, etc. Son los comportamientos que tiene ahí puestos. La criatura se considera ocupada por toda la duración del comportamiento. No podrá jugar otro comportamiento durante este tiempo. Se pueden efectuar acciones diversas con la criatura. Contrariamente a los comportamientos, las acciones no se juegan automáticamente. El jugador es quien activa una acción en una criatura. La mayoría de las acciones se utilizan mediante un clic derecho en la criatura, pero también se pueden realizar acciones con objetos. Por ejemplo, la criatura se considera ocupada por toda la duración de la acción. No podrá jugar con otro comportamiento durante ese tiempo. Ok. Muerte. No. La vida de la criatura es limitada. Las criaturas viven, se desarrollan y acaban por morir para unirse al ciclo de la reencarnación del cosmos. Queremos mantener esa forma de radicalidad, ya que aporta un valor filosófico e identidad a la funcionalidad. El ciclo de la vida y la muerte es indisociable de la temática del universo de Wakfu. El fallecimiento de las criaturas también garantiza la destrucción de recursos. ¿Cómo? El fallecimiento de las criaturas también garantiza la destrucción de recursos, lo que refuerza el comercio y garantiza la rentabilidad de las recompensas para los jugadores que se dediquen a la cría de criaturas. O sea que va a haber jugadores que se pueden dedicar solo a esto. Para seguir criando criaturas es necesario obtener nuevas relicamas. Al final del ciclo las recompensas se entregan en el cofre. Pueden tratarse de recursos varios, de recursos de ganadería o bien de equipables. ¡Opa! ¡Manos arriba! Pueden obtener nuevos equipables. Los amuletos. Son bonitos. Un amuleto puede tener un nivel y una rareza. Por el momento se han añadido 6 amuletos. Irán añadiendo cada vez más amuletos a medida que se publiquen futuras actualizaciones. En una actualización futura, cuando el sistema esté más completo, se llevará a cabo una transición de los sistemas de monturas y mascotas a los nuevos tipos de recompensas. Ok, por ahora parece que las mascotas y la montura no la van a tocar. Se pueden obtener edificios
y colocar en el mercalugar. Dichos edificios son esenciales para la construcción de los mercacercados. Pueden tener una influencia en el bienestar de las criaturas y en algunos casos incluso son necesarios para su supervivencia. Comederos, entre paréntesis, claro, para que coma, si no el bicho se va a cagar muriendo. Las barreras son un edificio particular. Como hemos explicado más arriba, las barreras permiten delimitar la construcción de un cercado. Puede haber varios tipos de barreras. Un mismo cercado debe componerse del mismo tipo de barreras. Cerca de madera murete. El sistema es el mismo que para las decoraciones clásicas que se ponen en el mercasaco y el mercamundo. Basta con aprender un objeto edificio para poder utilizarlo infinitas veces. Coste a nivel de cuenta y del servidor. Bien, eso es lo mismo. Tiene distintos diferentes recetas logros botín. Ok. Tipo de edificio. Les edificios. Les edificios de mercalugar tienen una función pasiva o activa. Edificios de efectos pasivos. Mejorar el bien. Ok, a ver. Mejorar el bienestar de las criaturas del mercacercador. Responder a las necesidades de criaturas. De ciertas criaturas. Contribuir al confort de todo un sector. Edificios que deben ser activados o utilizados por una criatura o un jugador. Comedero, abrevadero, juguete, etc. En el caso de los comederos se trata de tipos de edificios que hay que llenar de recursos antes que los pueda utilizar una criatura. Un pesebre se puede llenar de comida, carne, semillas, pescado, mientras que un abrevadero se puede llenar de agua. Ok. Asumo que podés pescar en Astrup, llenar esto. Podés conseguir semillas, llenar esto. Podés tipo conseguir ahí trigo, llenar esto. Esto no sé qué carajo será. Y esto tampoco. Futuro. Por el momento los edificios solo se pueden poner en el mercalugar. No excluimos extender su uso de los mercasacos y mercamundo algún día para aprovechar su aspecto cosmético. Cabe señalar que el catálogo de decoraciones independiente del catálogo de edificios también está disponible en el mercalugar. Ok. Ush, se viene. Acá se viene lo importante, lo que había visto yo por encima. Se viene. Esto es lo que estábamos esperando. Esto sí creo que es muy importante. Que creo que es... O sea, sí estábamos esperando los mercados cercados, pero la verdad que esto es lo que más me pone contento. Porque esto se dieron cuenta que lo necesitábamos. Archimonstruos y dominantes. Durante la actualización 1.92 el sistema de archimonstruos evoluciona. Hemos querido hacer que los archimonstruos sean más accesibles y convertir sus combates en experiencias profundas y adaptables gracias al sistema de la Stasis. Este sistema inspirado en los nuevos servidores dará un nuevo impulso a los combates contra los dominantes. Haber derrotado a un guardián de mazmorra en su mazmorra aparece una estela de archimonstruos solamente en el modo competitivo. Se puede activar para enfrentarse al archimonstruo de la familia. La estela solo aparece si la mazmorra se realiza en modo competitivo. El archimonstruo se beneficia de la estasis del mazmorra, característica y bonus. Se puede obtener un nuevo recurso especial con los dominantes, las máscaras. Las máscaras son necesarias para fabricar las llaves que activan las estelas de los archimonstruos, las archiesferas. La juegosfera, boludo, ¿qué onda? Por último, los archimonstruos disponen de un nuevo botín, las relicalmas. Pero no todos. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué archimonstruos son estos? ¿O es un conjunto general? Todo, boludo, ¿qué onda? El antiguo sistema de archimonstruos aparición en la zona en un intervalo de tiempo dado no se ha desactivado. Las relicalmas también están disponibles en los archimonstruos de la naturaleza. Por su parte, la relicalma Miau Miau también se puede obtener en todos los combates de Astro. Ah, mirá. El Miau Miau va a ser como yo lo tengo. El Miau Miau va a ser la figurita repetida, muchachos. No, por favor, yo tengo un Miau Miau. No, flaco, salí, tómatela. ¿Quién quiere un Miau Miau? Tenemos todo el Miau Miau. Sí, tómatela. Va a ser la figurita repetida el Miau Miau. La idea es seguir iterando a fondo sobre esta funcionalidad en las próximas actualizaciones. Tenemos que añadir muchas más criaturas que podés criar. Que poder crear interacciones, recompensas, edificios y biomas. También habrá que gestionar las transiciones, añadir juego y seguir escuchando los comentarios de la comunidad para lograr un producto final satisfactorio. De hecho, estamos adoptando un enfoque similar al que seguimos con el proyecto de las interfaces. Se trataba de un proyecto en el que hicimos muchas iteraciones y fue una auténtica fuente de interacciones entre la comunidad y el equipo de desarrollo. Esperamos que la funcionalidad de los mercacercados te guste. Algunos aspectos no se han detallado en este de blogs. Habrá que descubrirlos en el juego. Para ello, el equipo de desarrollo de Waifu te da cita en actualización
1.92. Disfruta del juego. Los mercados secados aún no están abiertos. Soporta pero su ambiente ya se deja sentir. Deja llevar su tono musical.